Muy buenas tardes, señores alumnos. Prosiguiendo con la secuencia de los módulos de auditoría, el día de hoy vamos a tratar el último módulo, que es auditoría basada en evidencias. Sabemos que la auditoría es muy importante para recoger las evidencias de los diferentes hechos que se dan en nuestra actividad laboral. Actividades relacionadas, podríamos tratar de salud ocupacional, ¿no? Actividades relacionadas al hecho mismo de las atenciones médicas, actividades relacionadas en un quirófano de la atención a un paciente asegurado, ¿sí? Evidencias de las atenciones ambulatorias, entre otros. Como sabemos, la auditoría es nuestro pilar principal para poder nosotros basar nuestros hallazgos. Pero si a la vez a esto le agregamos la evidencia respectiva a la medicina basada en evidencias, entonces nosotros debemos conocer que esto realmente es significativo en el momento de emitir los informes de calidad, los informes de gestión, entre otros, ¿no? En virtud de ello, podemos afirmar lo siguiente, que la medicina basada en evidencias está disponible en cada una de las actividades que nosotros realizamos a través de las ciencias médicas. Está disponible no solamente para las decisiones sobre los cuidados de los pacientes individuales, sino también de pacientes que llevan larga data de una trayectoria de enfermedad, si se quiere decir, en los cuales queremos buscar la evidencia de su tratamiento, queremos buscar la evidencia de que realmente si este paciente cuenta con la mejoría, si cuenta con una calidad de atención que nos va a demostrar indicadores hospitalarios, que van a ser indicadores de tipo ambulatorio, ¿no? Como número de pacientes, cuál es la cantidad de horas promedio, entre otros. Pero la medicina basada en evidencias está básicamente referido al acto que se realiza a un paciente con una individualidad muy peculiar. ¿Bien? Este término fue acuñado durante los años 80 por los médicos internistas y epidemiólogos. Como sabemos, ellos, dentro de su trayectoria profesional, dentro de sus actividades netamente del quehacer médico, basaban la medicina basada en evidencias en la recopilación de la información de las atenciones registradas por cada paciente, desde los signos, desde los síntomas, y cómo esto tenía la secuencialidad de la enfermedad, que se podía demostrar a través de las radiografías, a través de las tomografías, cuál era el avance y la terapéutica aplicada que me demostraba que realmente el paciente estaba mejorando, que realmente se tenía la asertividad con respecto al diagnóstico, no solamente de la parte clínica, sino también de la parte subjetiva que nosotros, a través de la anamnesis, recibimos del paciente, la información que se registra en nuestro documento médico legal, que es la historia clínica. Pues bien, este término no solamente correspondía a los internistas, también, como le he manifestado, correspondían a los epidemiólogos que sabemos que toda su data netamente laboral está basado en perfiles epidemiológicos, coberturas, cómo se están dando las coberturas a nivel de seguros, cuál es la morbimortalidad, entre otros, pero relacionado siempre a la actividad netamente de atención. Entonces, a esto podemos añadirle que dentro de lo que es los estudios clínicos en los canadienses de la Universidad de McMaster, más tarde se formarían el trabajo unificado de lo que era la medicina basada en evidencias.
Entonces podemos decir que el término prácticamente estaba ya en uso. Lo único que faltaba era netamente formalizarlo a través de las actividades netamente científicas. Bien, la medicina, asimismo podemos decir que no solamente ve los cuidados individuales, ¿no?, del paciente, sino también podemos decir que existe la medicina con consistencias netamente al uso consciente y racional, si queremos decir, de todas las actividades netamente de la atención. Entonces la medicina basada en evidencias vendría a ser, como conceptualización, es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia vigente para tomar decisiones sobre el diagnóstico terapéutico y sobre su pronóstico. Entonces, acá tenemos una aportación que hace Sackett referente a lo que es medicina basada en evidencia, en el cual manifiesta que es el uso consciente y explícito y sobre todo aplicado a un juicio, lo cual me va a demostrar una evidencia. ¿Bien? Entonces, lo real que vivimos es que dentro del mundo en el cual nos encontramos, ¿no?, podemos decir que existen una infinidad de revistas médicas que publican cerca de 2 millones, hasta más artículos al año, ¿no?, de los cuales la mayoría están basadas en evidencias, artículos en los cuales se expone una patología diversa y se ve qué estudio es el que ha complementado para que esto pueda decirse que es un estudio basado en evidencias. Si un médico pretende estar actualizado a través de la medicina en evidencias, debe de apuntar a este tipo de revistas y que por lo menos se hace un cálculo que deberían de leer 19 artículos diarios durante todo el año. Pero la pregunta ahora es, ¿estarán nuestros profesionales de la salud enterados, empapados de este tipo de investigaciones que es la medicina basada en evidencias a través de estudios o perfiles? No se puede afirmar que todo lo publicado también es válido. Lo publicado en ocasiones podemos decir que no se ajusta dentro de lo que es el concepto de lo científico. Entonces, por tanto, no todo lo publicado es válido y tampoco es correcto. Bien, entonces nosotros debemos de agenciarnos de revistas que realmente cumplen la función netamente científica, ¿no?, en lo cual hace ver que a través de experimentaciones, estudios de corte, ¿no?, casos y controles, se ha hecho la indagación y se ha comparado la enfermedad con otra patología, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la medicina basada en evidencia. Bien. Su despliegue, ¿cómo ha ido a través del tiempo? La notariedad, ¿no?, la parte notoria de la medicina, se encuentra tipificada básicamente en cómo la ciencia viene demostrando a través de la medicina basada en evidencias, a través de la medicina, a través del uso de la tecnología en el diagnóstico. Entonces, podríamos decir que el proceso, dentro del proceso de la medicina basada en evidencias, el objetivo es la selección de los mejores argumentos. ¿Cómo voy a argumentar, ¿no?, un argumento científico para la resolución de los problemas de la práctica médica cotidiana? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente todo está basado en hechos y argumentos científicos para demostrar que ese paciente se rehabilita, para demostrar que se ha tratado, para demostrar que la terapéutica adecuada fue la correcta. Entonces, filosóficamente es un nuevo paradigma, si se quiere decir, verificacionista, que se ha extendido por todas las profesiones sanitarias. Si yo quiero decir basada en evidencias, ¿qué quiero decir? Que tengo que previamente hacer la verificación del hecho, la verificación de lo manifestado, ¿no?, la verificación de una intervención quirúrgica, etc. Entonces, de ahí que si nosotros unimos la medicina basada en evidencias a las diferentes especialidades, será cirugía basada en evidencias, netamente a patologías quirúrgicas. Si se quiere saber
si la atención por un servidor médico odontólogo fue la adecuada, entonces también se dirá odontología basada en evidencias y así sucesivamente. Entonces este despliegue soportan los avances tecnológicos mayores, ¿no? Sus ventajas podemos decir que dentro de esto son evidentes, también con limitaciones como cualquier otra, ¿no? Entonces en la parte quirúrgica sobre todo. Bien. ¿Cuáles son los peligros de la medicina basada en evidencias? Bien, la medicina no puede condensarse en el manual de recetas. ¿Qué queremos decir? Que si nosotros tenemos una patología de intervención quirúrgica, una apendicitis, no pretendemos que todas las recetas para apendicitis en el tratamiento sean iguales. No puede condensarse el hecho mismo a una actividad manual de recetas. Existen riesgos de limitar a la medicina en cuanto a lo que se refiere a las estadísticas, ¿no? Puede llegar a ser cuestionable si las autoridades sanitarias o de los sistemas de cobertura deciden hacer propias o algunas afirmaciones de la medicina basada en evidencia. Entonces, como vemos, existe también peligros, ¿no? De que no pueda tenerse esa evidencia que nos respalda al momento de la toma de decisiones. Y asimismo existe la medicina en estadísticas, ¿no? que bien es cierto, habla sobre indicadores, ¿no? Igualmente la medicina basada en evidencias tiene la información necesaria de cada uno de nosotros. ¿Bien? La medicina basada en evidencias es un proceso que integra tanto la pericia o maestría clínica con la mejor evidencia y las expectativas del paciente. ¿Qué queremos decir con ello? Y si nosotros sabemos que la historia clínica es un documento médico legal en los cuales todo lo que se encuentra evidenciado se da por hecho. Entonces, pero si nosotros queremos anteponer la medicina basada en evidencias, entonces también diremos que se requiere esa historia clínica para que se le haga la pericia respectiva o la maestría clínica con la mejor evidencia para que tenga, cuanto menos nuestro usuario, la mejor expectativa para el tratamiento. Bien. Cuando hablamos de lo que es la parte de pericia, también debemos de tener en cuenta 4 criterios importantes, los cuales nos van a dar expectativas en el paciente. El criterio de autoridad. Si nosotros tenemos un colega con amplia experiencia, entonces diremos y aplicaremos en la medicina basada en evidencias el criterio de autoridad. El criterio fisiopatológico, cuando se trata de enfermedades en las cuales se encuentran la narración de los síntomas, cómo han ido progresando los signos, cómo ha ido evidenciándose la enfermedad. Entonces aquí hablamos de criterio fisiopatológico. El criterio empírico basado en experiencias, el criterio basado en ensayos clínicos. Bien. Ahora veremos cómo es la maestría o pericia clínica individual. ¿A qué llamamos eso? Se refiere en el uso del método científico. Agrupar en síntomas, en signos, diagnósticos presuntivos, diferenciales, ¿no? Asimismo, usar métodos complementarios para llegar al diagnóstico definitivo, es decir, establecer pronóstico y tratamiento. Entonces podemos decir que el hecho mismo de la pericia es muy importante al momento de decidir realizar la medicina basada en evidencias. Complementar cada uno de los hallazgos a través del resultado mismo. Por ejemplo, si hacemos una auditoría de la atención de un paciente, un caso particular de una apendicectomía, paciente que es operado en la clínica
la encalada, ¿no? Podemos decir. Hace su ingreso un 1 de febrero del 2017, pero tiene una estancia prolongada que hace que tenga más de 3 meses. Entonces nosotros, para levantar la información, que es lo que requerimos, la historia clínica y por tanto las observaciones de los médicos colegas, ¿no? También de cada uno de los integrantes. Si estas evidencias no se encuentran contrastadas con la evidencia de mejoría para el paciente, entonces podemos decir que nos está actuando con una significación muy grande que te permita tener la satisfacción del paciente. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué mejor evidencia científica disponible? ¿A qué nos referimos a una evidencia? Investigación clínicamente relevante, a eso nos referimos. A menudo proceden de las ciencias básicas, de la medicina, pero especialmente de la investigación clínica. Si nosotros hacemos una investigación clínica, también tendremos evidencia clínica. Por ello, al momento de hacer una atención, deberíamos de incluir cada uno de los aspectos en la exploración física y el poder de los marcadores pronósticos de la eficacia y seguridad de los regímenes terapéuticos, rehabilitadores o preventivos. Bien. ¿Por qué la medicina en la evidencia? ¿Por qué la medicina es basada en evidencia? La medicina prácticamente en sus albores habíamos manifestado que la medicina en sus tiempos, en el tiempo de Galeno, en el tiempo de Hipócrates, era una medicina, si bien es cierto, con experiencias muy enriquecedoras, pero también con algunas falencias, lo cual no se podía objetivar, no se podía evidenciar cómo era el ciclo de la enfermedad. Es sorprendente cómo con tan poca lectura un médico puede ejercer la medicina, pero no es sorprendente cuál mal lo puede hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que la medicina basada en evidencias debe de contrastar, debe de acumular cada uno de los aspectos importantes en su atención. Sir William Osler, un médico, habla sobre esto, ¿no? Y dice, es sorprendente cómo tan poca lectura de un médico puede ejercer la medicina. Entonces existe que si nosotros queremos hacer una auditoría, debemos de contar primeramente con la capacidad de nuestros recursos humanos, ¿no? Para poder hacer la medicina basada en evidencias. Entonces nos preguntaremos, ¿qué nos permite la medicina basada en evidencias? Permite mejorar, doctorizado como estamos, mejorar la calidad del cuidado médico, ¿no? Permite la utilización racional de los recursos. Si nosotros queremos demostrar que debe existir la utilización racional de los recursos, entonces, ¿cómo vamos a concretar esto? Básicamente, en el hecho si nosotros hacemos una auditoría de medicamentos, podemos afirmar que la utilización de los recursos va a ser por kilogramo, por hora y por día, y no vemos el tema de la gran cantidad de medicamentos por los cuales son solicitados en el tema de los asegurados. Otro, la medicina basada en evidencias permite disminuir la incertidumbre ante una decisión. Asimismo, nos permite mejorar los hábitos de lectura, de fortalecer los puentes entre la investigación, la educación y la práctica clínica, ¿no? Entonces, estos son aspectos muy importantes para el actuar de la medicina basada en evidencias. Fortaleza de la evidencia. ¿Cómo nosotros vamos a fortalecer que nuestra evidencia que tenga el carácter de importante para poder emitir un juicio de valor, para poder manifestar
cuáles son las principales observaciones, ¿no? Entonces, cuando la evidencia está débil, nuestra fortaleza tendrá que salir a la luz. Uno de ellos es el meta-análisis, ¿no? que sabemos que es un estudio en el cual se hace un profundo análisis de la problemática, ¿no? Que puede ser controlado o aleatorio. Otro es el ensayo clínico no aleatorio. Este también nos determina evidencia de cómo se ha hecho o cómo se está en una gestión. Estudios de casos y controles nos permiten hacer una diferenciación entre pacientes, por ejemplo, sanos más pacientes no enfermos. El otro, pacientes sanos o no enfermos versus la patología que está como diagnóstico principal. Comparar aspectos, ¿no?, significativos y ingresarlos, ¿no? Entonces, o el otro término es el estudio de cohortes prospectivos. Entonces, el estudio de cohortes también es un tipo de trabajo que se realiza a fin de que los gestores puedan dar impulso a la parte organizativa de la gestión. Estudios de casos y controles, como lo he manifestado, es un tipo de estudio en los cuales se logra tener la diferenciación de nuestros dos o más PPTs que puedan tener lo mismo, ¿no? Bien. Así también los estudios de cortes retrospectivos, estudios de prevalencia, estudios de recolección de casos, ¿no? y diversos reportes. Entonces, como vemos, el hecho que dentro de la temática consideremos los estudios, se podría recomendar siempre por el más fácil, a fin de que nosotros podamos solicitar la evidencia a través de un sustento básicamente determinado. ¿Bien? Entonces, la definición de la medicina basada en evidencias, ¿qué es? Es una metodología de trabajo que permite tanto a los profesionales sanitarios independientes del ámbito en que se desempeña y que el país donde residan mantenerse actualizados a partir de la identificación de la dirección médica de la mejor investigación clínica realizada en pacientes. Pues como vemos, dentro de la medicina basada en evidencias considera la metodología, el trabajo, el rigor científico, cómo están los profesionales sanitarios, cuál es su condición, entre otros. Entonces vemos que realmente es importante la medicina basada en evidencias. Ahora hablaremos sobre las guías de práctica clínica. Generalmente a toda organización se le solicita con carácter anticipado para el funcionamiento de las principales especialidades, ¿no? Como son, si se trata de una clínica, entonces contará con las especialidades que son más críticas, las de cardiología, las de cirugía, netamente, ¿no? Las de pediatría, las de ginecología, y como vemos cada uno de sus protocolos o guías de práctica clínica, en la mayoría de las clínicas no se encuentra actualizado a la fecha. Entonces vemos que las guías de práctica clínica, si se le elabora con toda la rigurosidad notable, ¿no? Metodologías que van a permitir ser un arma contra el médico ignorante. Hay un problema, hay un documento dentro de las guías de práctica clínica que es el AGRI, ¿no? El AGRI es un documento en los cuales va a quedar plasmada la atención, ¿no? Pero la guía de práctica clínica te dirá, este es el A, el B y el C en las atenciones, ¿cómo debe de ser, ¿no? Los capítulos de la calidad se dividen en 23 ítems. Que analiza, califica todos los aspectos estructurales
de una guía. Dentro de los alcances y objetivos de una guía de práctica podemos considerar: 1. Los objetivos generales de la guía deben de estar básicamente descritos. 2. Los aspectos clínicos deben de estar considerados, ¿no? Los pacientes a quienes se pretende explicar la guía están identificados. Bien, entonces dentro de los objetivos de la guía de práctica clínica es lograr que cada uno de estos cumpla un objetivo de ser evaluado por la GRI. Entonces el GRI es un patrón que se sigue a través de la parte estadística, ¿no? A través del registro de la historia, entre otros. Los alcances y los objetivos también deben de ir de la mano de cuán riguroso viene a ser nuestros profesionales de la salud, ¿no? Entonces es importante en lo sucesivo contar con un grupo mayoritario. Las guías de práctica clínica. ¿Quiénes participan? En las guías participan los involucrados. El grado que desarrolla una guía están especialmente descritos e incluye profesionales relevantes. Se ha tenido en cuenta que existen diferentes puntos de vista del paciente y sus preferencias, ¿no? Entonces, los usuarios que son sujetos a prácticamente como parte integrante de una asociación, de una organización para su atención, debemos de exigir que los usuarios, Diana, de la guía están claramente definidos. No existe prácticamente que dentro de las guías de práctica clínica ha sido aprobada entre los usuarios, ¿no? Ha sido validada entre cada uno de los profesionales médicos, entre otros. Bien. Así como las guías de práctica clínica tienen su participación de los implicados, igualmente debería tenerse en consideración el rigor de la elaboración. Cualquiera no puede tener guía de práctica clínica en vista de que no se dé el rigor de la elaboración. Se han utilizado diversos métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia científica. Si nosotros queremos que nuestra guía de práctica clínica no solamente cumpla la GRI, sino también que exista la labor y la elaboración de los mismos. Los criterios para seleccionar la evidencia científica se describen con claridad. Otro de los aspectos que son básicamente de rigor, no solamente es que la parte científica se describe con claridad, los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos, ¿no? ¿Qué métodos es que voy a utilizar para recopilar la información? Se han considerado los beneficios de la salud, los efectos secundarios y también los riesgos. ¿Hay una relación entre las recomendaciones y las evidencias en las que se basan? Exactamente. Existe un grado de error, si se quiere decir, al momento de tener en consideración esto. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía. Muchas veces las guías de práctica clínica de los diferentes servicios ya están sujetos a estudios por comisiones, básicamente de auditores externos, ¿no? Porque por el tema de seguridad se les recomienda que dentro de las guías de práctica clínica deben de señalar los aspectos netamente de cómo se da solución a la parte médica a través de un sinnúmero de conocimientos, de una aplicabilidad de la tecnología para lo que es tecnología de punta, para lo que es el cumplimiento de algunos apoyos al diagnóstico, entre otros. Vemos que la guía de práctica clínica tiene muchos pasos, ¿no? para poder tener su elaboración. Otro de los aspectos importantes es la claridad y la presentación. ¿A qué nos referimos a esto?
Todas las guías de práctica clínica deben de contener cuanto menos la recomendación que son específicas y cuáles no debe de tomar. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad se presentan claramente. Entonces, dentro de lo que es la claridad de presentación, nosotros debemos de expresar con toda la claridad respectiva, ¿no? Cuán sustento como ciencia tiene, ¿no? La guía está apoyada con herramientas para su aplicación. Entonces, una guía de práctica clínica deberá de calificar a la GRI, ¿no? Las guías de práctica clínica también tienen aplicabilidad. Se han descrito diversas barreras potenciales para aplicar las recomendaciones. Han sido considerados tanto los costos potenciales para la aplicación de las recomendaciones. La guía ofrece criterios claves con el fin de realizar la monitorización o auditoría. Entonces vemos que la aplicabilidad ya debe estar enmarcada, ¿no? La independencia editorial. La guía es editorialmente independiente en la entidad financiera. Se han concluido los conflictos de interés de los mismos, ¿no? Entonces, las guías de práctica clínica ya sabemos que tienen que pasar la puntuación de la GRI. La puntuación de la GRI denota diferentes alcances como son o puntos o ítems a considerar. Dentro de estos está el alcance y los objetivos, cuyo cumplimiento y basal es 90% participación de los implicados, ¿no? Los cuales se representan a través de un porcentaje, ¿no? Rigor en la elaboración, cuánto me he demorado para poder hacer ese trabajito. Entonces la claridad de la presentación también son muy importantes. Es claro la práctica clínica, está dentro de la presentación y la aplicabilidad se aplica a todo, y la independencia editorial. Bien, entonces, así como existen diversos estudios, también existe el estudio de Fleming, donde dice que es la suma de los diversos factores, como son, en este ejercicio si tenemos tres zonas en las cuales tenemos pacientes que tienen tabaco, tienen colesterol e hipertensión arterial, pero también encontramos puntos en los cuales hacen su intersección, ¿no? Si tanto en colesterol como en tabaco se tiene peculiaridades que se comparten entre los dos, ¿no? Igualmente, si tenemos tres actividades o tres procedimientos a realizar para los pacientes, los cuales vienen a formar parte de este estudio de Fleming. Entonces, la medicina basada en evidencias se compone de diversos pasos. Uno de ellos es la formulación de una pregunta clínica a partir de una duda de la práctica diaria. Entonces, existen diferentes posiciones que nos permiten establecer, ¿no? Si una actividad netamente de atención está basada en evidencias. Bien, entonces diremos, ¿habrá sido la atención clínica adecuada? ¿O generaría una duda? ¿Se habrá realizado la intervención quirúrgica al paciente? ¿Habrá tenido complicaciones el paciente? Entonces eso lo vamos a evidenciar lo vamos a encontrar a través de los relatos, a través de un sinnúmero de registros que se anotan en la historia clínica. Bien, se tiene que tener otro paso, la búsqueda bibliográfica para responderla, ¿no? Entonces, si nuestro enfoque va a ser netamente estadístico, se buscará estadística. Si nuestro enfoque va a ser integral, entonces se hará como tratamiento integral. Evaluar críticamente la evidencia. ¿A qué nos referimos evaluar críticamente la evidencia? El evaluar críticamente la evidencia nos permite ser muy objetivo al momento de emitirlo, dar validez metodológica
que quiere decir tener la proximidad necesaria para esto, y de relevancia clínica. ¿Es útil para la clínica? Sí. Si nosotros encontramos dentro de estas medicina basada en evidencias también el extraer el mensaje clínico y aplicar al paciente, evaluar la efectividad del médico para llevar a cabo los 4 pasos anteriores. Como vemos, la medicina basada en evidencias tiene muchos alcances notorios en la formulación de las preguntas, ¿no? Entonces, igualmente, así como se dice que acá son 5 pasos los que te van a permitir basar, no solamente darle sustento a una actividad netamente de atención. ¿Bien? Aquí tenemos otra diapositiva en la cual la medicina basada en evidencia se compone dentro de sus actividades en 5 pasos. La pregunta clínica, la búsqueda bibliográfica, la crítica de la bibliografía, integración y evaluación. Como es de verse, estos componentes son básicamente importantes, ¿no? Si nosotros tenemos, ¿qué vamos a investigar? ¿Cómo vamos a investigar? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Listo, ya tenemos prácticamente el título de nuestra auditoría, ¿no? Basada en evidencias. Luego se hace la búsqueda bibliográfica, son artículos, revistas que están básicamente relacionadas con la misma actividad, ¿no? Que se quiere observar. La crítica de la bibliografía también nos permite discernir si realmente una búsqueda bibliográfica no corresponde a ella, entonces se pretende ir más allá de ello, ¿no? A través de la jurisprudencia, entre otros, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, buscamos la notoriedad de una patología, se me ocurre, por ejemplo, fractura del húmero en paciente de 45 años, ¿no? Entonces, la clínica responde con un tratamiento de fijación externa, colocación de clavos Kirchner, entre otros, además de un vendaje o la colocación de una yesa que te impida la inmovilización. Dentro de la secuencia de esta atención vemos que la paciente está mejor, que ella incluso puede hacer su deambulación, no con mucha exigencia, pero sí lo hace, y después de 3 meses nos manifiestan que ya debe de sacarse el yeso. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? El médico lo que hace es simplemente sacar una placa radiográfica, el cual va a ser mi medio probatorio de que realmente la fractura, ya digamos del fémur, del radio, del cúbito, si se encuentra fracturada, ya es una evidencia. Estamos demostrando que el diagnóstico fractura de húmero o de radio o cualquier otro se ha contrastado a través de la placa radiográfica. Entonces, la placa radiográfica ha dado la evidencia del sustento del diagnóstico. Entonces, como vemos, la medicina basada en evidencias es eso, es preguntar qué aspecto clínico voy a observar, dónde voy a hacer la búsqueda bibliográfica, la crítica de la bibliografía. De repente hemos encontrado una bibliografía bastante muy obsoleta, ¿no? Entonces, el otro hecho es la integración, es la unificación de cada uno de los recursos quienes llevan estas actividades. Y por último, la evaluación, que es parte de los pasos de la medicina basada en evidencias. Bien. Bien. Aquí también tenemos aspectos básicos que dentro de la práctica de la medicina basada en evidencias requiere de 4 consecutivos. Vamos a ver. La medicina formula de manera precisa, aparte del problema clínico del paciente. Bien, entonces la medicina basada en evidencias también tendrá esta forma de actuar. Voy a formular de manera precisa una pregunta. ¿Será que no se tiene la atención adecuada? ¿Será que este paciente no debió de haber hecho un abdomen agudo? Entonces, un poco que nos vamos a la problemática en sí. Número 2, es localizar las pruebas disponibles en la literatura.
Otro de los aspectos es la evaluación clínica de las pruebas. Y por último, la aplicación de las conclusiones en esta evaluación de la práctica. Entonces, como es de verse, existen diferentes formas de cómo nosotros podemos enfocar los 4 pasos o los 5 pasos. Bien, pero como vemos, la medicina basada en evidencias es la única que nos va a respaldar al momento de estar sujetos a una auditoría. Bien. Ahora la pregunta, ¿cómo buscamos esa evidencia? Existen diferentes publicaciones, diferentes actividades o búsqueda de evidencia a través de publicaciones secundarias, revisiones sistémicas, ¿no? La búsqueda de la evidencia también se dará en los protocolos basados en la evidencia. Los resúmenes no basados también es otra problemática, ¿no? O sea, porque vemos que existen diferentes exámenes que no son contrastables con la solicitud, ¿no? Y por tanto los resúmenes no basados en la evidencia no es conveniente vertir opiniones al respecto, son de baja calidad y no son reproducibles. Publicaciones secundarias. Existen diferentes publicaciones los cuales nos van a llevar al hecho de poder contribuir en la medicina basada en evidencias. Estas revistas tienen un grupo de expertos, ¿no? La Journal y Evidence Based, ¿no? Podemos decir que estas revistas tienen un grupo de expertos que evalúan los artículos, las publicaciones y seleccionan las que tienen que llevarse. Asimismo existen que dentro de las publicaciones no solamente están las revistas, sino también algunos textos en los cuales se hace un recopilado de cómo ha ido evolucionando estas publicaciones, entre otras. Las revisiones sistemáticas. ¿A qué nos referimos cuando existen unas revisiones sistemáticas? Si nosotros hacemos el estudio de una enfermedad, vamos a tener que hacer las investigaciones desde el momento que ingresa hasta que sale. Si los diagnósticos han correspondido, si la congruencia se ha dado, ¿no? Y por tanto, las revisiones sistemáticas es un examen sistematizado, como dice su nombre, de todos los ensayos existentes, publicados y no publicados, para seleccionar aquellos que reúnen todos los requisitos de calidad. Una vez seleccionados, los artículos son sometidos a un proceso de agrupación y de resumen para estudios de metaanálisis. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuáles serán las mejores evidencias? ¿Cuáles serán la mejor forma en que nosotros podamos tener o acceder a una evidencia? Si nosotros queremos contrastar un diagnóstico emitido a través de una historia clínica que es recogida como resultado de una queja, entonces nosotros basaremos cada una de las evoluciones registradas en la historia clínica, además del contacto físico con la paciente, el cual ha sido sujeto de un reclamo, ¿no? Entonces la ACP Journal Club y Evidencias Based Medicine son publicaciones del Colegio Médico Americano de Médicos Psicólogos. Se adquieren mediante suscripción y ofrecen un 3D, ¿no? De muy fácil consultoría. Entonces, dentro de esta podemos destacar la biblioteca Cochrane, el cual nos permite obtener diferentes evidencias referente a una patología. ¿Qué estudios se han realizado? ¿Cuál ha sido su apoyo al diagnóstico? ¿Qué actividades ha realizado? Entre otros. Bien. El Medline es uno de las fuentes de evidencia también, ¿no? que nos permiten tener una base de datos más grande existente sobre la literatura médica. Pertenece a
al hecho mismo de que dentro de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos el Medline o biblioteca, así como la biblioteca Cochrane, también cumplen esta importante labor. Uno de ellos es la biblioteca Cochrane, que es una publicación electrónica que se obtiene mediante la suscripción. Simplemente es cuestión de suscribirse y nosotros tenemos el acceso a las diferentes páginas virtuales, si se quiere decir, o netamente el hecho de sacarlo de Medline. Es la base de datos mucho más grande existente sobre la literatura médica. Pertenece a la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, ¿no? Bien. También tenemos la Biblioteca Cochrane. Dentro de la Biblioteca Cochrane podemos decir, ¿es una publicación electrónica? Sí, efectivamente. ¿Que se actualiza cada 3 meses? Efectivamente. Entonces, lo cual le hace muy motivador el hecho de los artículos que se ven publicados. Se distribuye mediante la suscripción anual, ¿no? Y un CD a través del internet. Bien. Asimismo, la recolección de las bases de datos sobre ensayos clínicos controlados en medicina y otras áreas de la salud. Como vemos, la biblioteca es muy amplia, tiene su trayectoria y contamos con un arsenal de información para poder realizar. El Up-to-Date está diseñado para los principios de la medicina basada en evidencias, que responden a las preguntas con las revisiones temáticas de cada médico experto en su materia. Las evidencias publicadas se resumen y actualizan cada 4 meses. Los datos derivan de un comercio de revisión, revistas e incluso podríamos manifestar que los datos derivan de un consenso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ya la evidencia, vamos a consensuar a manera de decir, estos han sido los determinantes de la patología ya existente. El Up-Date tiene diferentes consensos, ¿no? Tiene asimismo la suscripción, tiene igualmente repercusión el hecho mismo de que sea publicado por esta registro a través del internet, ¿no? El EBICardio consiste en una base de datos de acceso fácil, tan fácil que tienen los ensayos clínicos randomizados y fundamentan las conductas terapéuticas, así como también la parte cardiológica. Bien. La estrategia propuesta por la medicina basada en evidencias son muchas, ¿no? Y una de ellas es encontrar el equilibrio necesario entre el hacer del médico y el resultado que se pueda omitir al respecto. Encontrar la mejor evidencia para manejar un problema clínico. En otros términos, partimos de una dura pregunta que surge durante la época clínica. Identifique el problema clínico primeramente, en primera instancia. Conviértase en una pregunta contestable, ¿no? Selecciona la fuente de búsqueda. Al momento de realizar la fuente de búsqueda de una medicina basada en evidencias, nuestra búsqueda va a tener que tener todo el respaldo bibliográfico, todo el respaldo de situaciones similares, si se quiere decir, de diversas patologías que se señalan a una patología en particular como observación, en los cuales se va a aplicar la evidencia también de los pacientes, ¿no? La medicina basada en evidencias tiene 4 formas de evaluar o 4 clasificaciones. Dentro de estas tenemos el A, el B, el C y el D. Bien, el A considerará datos de estudios clínicos randomizados y tienen que ser mucho más grandes en información. El B está apoyado por estudios clínicos pero bien diseñados, ¿no? Y el C
apoyada por pequeños reportes observacionales, ¿no? Este último podemos decir que es muy poca la connotación que se quiere dar, ¿no? Porque estamos observando, ¿no? Y la de apoyada por consenso, normas de aplicación de norma. Bien, ahora pasaremos al hecho de unificar ya los dos términos, tanto medicina basada en evidencia como auditoría en salud. Bien, sabemos que la auditoría de salud exige una fundamentación de la interpretación de la investigación. Y no solamente la interpretación del mismo, sino también va de la mano con los hechos de la epidemiología, ¿no? En los cuales se ponen de manifiesto que los indicadores, ¿no? Y por tanto, una auditoría en salud sabemos que requiere tomar una decisión ante una observación, ante un hallazgo que pueda darse relacionado a la atención. Existe el término auditoría, que viene a ser reducción sistemática de una actividad o de una situación, para evaluar el cumplimiento de las reglas, los criterios y objetivos que aquellas deben de someterse. La epidemiología es una ciencia muy amplia, el cual, si nosotros basamos nuestro hecho de diferenciarlo, podríamos decir que es un método que nos permite explorar la frecuencia de la distribución. Ya nos habla netamente de un valor numérico, cuantitativo, ¿no? Entonces podemos decir que la medicina basada en evidencias debe de cogerse de nuevas tecnologías, de nuevas políticas al momento de tomar una decisión. ¿Bien? Entonces, pero nosotros también nos preguntamos, ¿cuánta variabilidad existirá en la práctica clínica? Un montón, ¿no? Diversos pacientes con enfermedades similares pueden recibir igualmente tratamientos, ¿no? Tratamientos diversos. Entonces, eso hace y permite ver cuán variable es, ¿no? Un médico A recetará 2 antibióticos, o un médico B recetará un antibiótico de amplia cobertura y un C de repente simplemente le da sus analgésicos. Entonces, este tema de la variabilidad es un estado crítico en los cuales se expresa de forma matemática la desviación estándar y la amplitud o rango. Entonces, dentro de la variabilidad de la práctica clínica, vamos a decir que siempre existen hechos variables, ¿no? Y Molina Arias señala que la variabilidad en la práctica médica es un fenómeno íntimamente ligado, está ligado a la medicina, que se traduce en su desigualdad de dotación, ¿no? Entonces, como vemos, este señor, este connotado profesional, habla sobre el hecho mismo de la variabilidad, cómo afecta esto a nuestros recursos, ¿no? Sanitarios, ¿no? Porque si no tenemos una defensa o una estandarización de los procesos, siempre vamos a encontrar la variabilidad, y este hecho hace que también la parte de contrastación no tenga el equilibrio adecuado. Entonces, nosotros nos preguntamos cuáles son las causas de variabilidad. Existen diversas causas. Una de ellas es las diferencias bien. Asimismo, las causas de la variabilidad obedecen a muchas cosas, ¿no? Diferencias del estado de la salud de la población. Si nosotros decimos que un poblador de la sierra nunca, jamás se va a poder comparar a un tratamiento de un personaje de nuestra capital y que asiste a una atención en la clínica. Entonces, las diferencias del estado de salud, igualmente en algunos va a estar muy afectado por el hecho mismo de su condición económica, y el otro simplemente será un hecho en los cuales la clínica va a poner en manifiesto una atención de repente con una prontitud más equiparada, ¿no? Entonces, vemos que aquí tenemos 2 causas de variabilidad: diferencias en la utilización de los recursos por la población. Existen diferentes recursos que dentro de las atenciones se dan, pero también cuán importante es utilizar, por ejemplo, el hecho mismo de suturar
se me ocurre, en un proceso de intervención quirúrgica para una apendilab. Entonces se cierra el hecho de que realmente nuestros recursos esté sujeto a diferentes diferencias, ¿no? Hay diferencias en la práctica profesional también. Bien. ¿Cuál es la metodología que se aplica para lo que es la medicina basada en evidencias? Existen diversas metodologías para poder nosotros recabar, ¿no? Una de ellas es la formulación a manera precisa de preguntar a partir del problema clínico del paciente. Decimos, a ver, ¿qué es lo que vamos a investigar, ¿no? En este caso, la pregunta es, ¿qué es lo que deseo y cuál es mi objetivo? Número 2, localizar las pruebas disponibles. ¿Cuáles van a ser las pruebas que me van a recabar la información de una literatura establecida, de una estrategia? ¿Cuál es la evaluación crítica de la evidencia? ¿Cómo voy a evaluar si realmente esta evidencia ha tenido el carácter de cumplimiento y sobre todo para un trabajo de investigación, ¿no? Aplicación en las conclusiones de la práctica, entre otros. Bien, aquí vemos el origen de la variabilidad. Ya hemos dicho que son los factores dependientes de la población. Si la variabilidad se da en una atención en una población del nivel social A, B y C, será totalmente diferente. La variabilidad en uno tendrá un rango más positivo que el otro, o el otro es un rango más negativo, ¿no? Entonces esto está sujeto a factores dependientes de la población, a factores dependientes de la oferta de servicio y factores dependientes del médico. Como vemos, cada uno de estos tiene una importancia notoria, ¿no? Primero estudiamos al ser humano integrado en una población, después estudiamos los factores que pertenecen al servicio donde se encuentra, ¿no? Y los factores dependientes del médico, quién va a hacer la atención. Si estos engranajes dentro de lo que son las atenciones no están básicamente evidenciados, podemos decir que no se está haciendo absolutamente nada por la medicina basada en evidencias. Bien, existen diferentes factores dependientes del médico. El médico cumple un rol muy protagónico e importante al momento de la decisión de la auditoría basada en evidencias. Por ejemplo, la incertidumbre por la falta de evidencia científica. Nosotros, los auditores, podemos simplemente concluir, ¿no?, que el informe fue sujeto de una auditoría interna o externa, pero no tenemos la evidencia de la actividad a través de evidencias de tipo científico, ¿no?, que nos permitan demostrar. Por ejemplo, si el paciente de úlceras crónicas, diabético, es sometido a una cámara hiperbárica a fin de que se mejore su herida, pero no estamos diciendo que se sanará al 100%, simplemente habrá una mejoría, pero también ahí se genera la incertidumbre. Entonces, al tenerse esta evidencia de la incertidumbre, igualmente estará con una falta de evidencia científica, lo cual no le va a dar valor a lo manifestado o a lo encontrado, ¿no? Hay factores dependientes del médico, que es la información limitada del médico, ¿no? Entonces, la información, básicamente, si nosotros queremos una información buena, ¿no?, entonces también la medicina basada en evidencias deberá de contar con una información limitada al médico, con una información con toda la objetividad necesaria, ¿no? Entonces este médico va a tener que recurrir a la fuente bibliográfica a fin de que sus decisiones sean netamente respaldadas o evidenciadas a través de la medicina basada en evidencia. Igualmente, las decisiones basadas en la experiencia personal. Acá existirá la experiencia personal del profesional, tan igual como lo que se puede encontrar en la bibliografía de tipo científica. Como vemos, estas connotaciones son sumamente importantes al momento de hablar de ello, ¿no? La variabilidad, entonces, en la práctica clínica siempre va a estar. Van a corresponder dependientes del médico, ¿no?, donde cada profesional adopta un estilo de práctica médica basándose en sus preferencias, creencias o también percepciones sobre el valor marginal de una intervención efectiva.
objetiva. Bien, entonces cada profesional, como vemos, adopta un estilo de práctica médica basándose en sus preferencias, en sus creencias. Si nosotros decimos que la variabilidad va a depender netamente del profesional, entonces vamos a contextualizar que la práctica médica se va a basar en sus preferencias. ¿Cuántas son sus preferencias? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus percepciones? ¿Cuál es el valor marginal en la intervención efectivista? Y hagamos de ver que cuando hablamos de variabilidad debe estar sujeto con objetividad, más no con subjetividad, y por eso se denomina esto también hipótesis de incertidumbre profesional. Bien, ahora nos preguntamos, ¿es posible reducir la variabilidad? Sabemos que existe la variabilidad al momento de atenderse, sabemos que existe la variabilidad al momento de cada institución, cómo va enfocada su organización. Entonces, ¿es posible reducir la variabilidad? Entonces, para ello, la medicina y su consecuencia, a través de su consecuencia o la existencia de guías de práctica clínica, son las principales estrategias para reducir la variabilidad en la clínica. El éxito de la medicina basada en evidencias estará básicamente en conseguir y hacer homogénea toda nuestra información. La ciencia, la variabilidad, la ciencia es la base de la medicina, un arte, y por tanto no se debe de desestimar lo que realmente encontramos a través de la parte científica. La estandarización es lo que se pretende buscar, ¿no?, en la mayoría de los procedimientos técnicos, pero está netamente limitado. ¿Cuál es la tarea primera del médico? La tarea primeramente del médico es abordar al paciente, es establecer su metódica de trabajo, ¿no? Así la evidencia cuantitativa podría ser, la evidencia puede ser cualitativa, pero la que le va a dar mayor sustento es la cuantitativa, en un caso particular de evidencia actualizada. La medicina basada en evidencias es solo una disponibilidad que debe elegirse después de tomar una decisión, ¿no? Asimismo, la medicina basada en evidencias aquí visualizamos una diapositiva en los cuales nos preguntamos ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué es hacer medicina netamente de evidencia, ¿no? Entonces aquí respondemos un poco la interrogante que debemos de evaluar básicamente. Segundo, incorporar, y tercero, acceder a la información científica. Entonces no es solamente un hecho o fortuito o un hecho en los cuales la medicina no se va a tener el reflejo a través del contexto de la atención médica. Bien, entonces por tanto la medicina basada en evidencias es siempre una experiencia de tipo clínica, ¿no? O sea, lo que pretendemos finalmente es, si nosotros agarramos al paciente, lo vemos dentro del suyo como un entorno biopsicosocial, tenemos la historia a la vez enmarcada dentro con los principales diagnósticos, ¿no? Pero nosotros queremos ver que si su atención ha sido dentro de la experiencia clínica una medicina basada en evidencias, entonces eso nos va a permitir, la experiencia clínica, decir, para el momento de la toma de decisiones, si yo tengo esta patología con estos diagnósticos, con estos síntomas, apuntaré al hecho de determinar qué diagnóstico es. Y ahora la medicina basada en evidencias se debe tener en cuenta aspectos como son la toma de placas, los laboratorios, la misma disponibilidad del profesional, entre otros. ¿Es deseable reducir la variabilidad? ¿Quién no quisiera reducir la variabilidad y decir que se plasmen a través de una estandarización? Entonces aquí lo único que viene a constituir es una adecuada variabilidad, o que cuanto menos esté razonable. Por ejemplo, variaciones
significativas en la parte de práctica clínica, ¿no? La repercusión negativa en la calidad del asistencial, diseñar una nueva estructura de garantía de calidad. Entonces, siempre se va a dar la variabilidad, ¿no? Otro. Aquí vemos que el problema de las variaciones significativas van a repercutir en forma negativa a la calidad, sí, efectivamente, y a través de eso se plantea, debemos nosotros básicamente tener problema de efectividad, problema de eficacia y problema de accesibilidad al momento de discernir un hecho científico. Bien. Disminuir la variabilidad. ¿Cómo logramos disminuir la variabilidad? La variabilidad la vamos a disminuir a través de estudios de las auditorías médicas, de las investigaciones de resultados, de la elaboración de guías clínicas, protocolos y entre otros. ¿Cómo disminuimos la variabilidad? Si nosotros hacemos a través de las auditorías una retroalimentación, ¿qué nos van a permitir hacer esto? Lo que nos van a permitir hacer una disminución de la variabilidad son los estudios de búsqueda a través de las auditorías médicas. Si nosotros proyectamos una auditoría médica en cada uno de la medicina basada en evidencias, corregiremos esta variabilidad. A través de la auditoría médica vamos a estandarizar procesos. A través de la auditoría médica vamos a, siquiera cuanto menos, a ajustar nuestra atención a un protocolo definido. La investigación de resultados es otro de los temas que nos permiten disminuir la variabilidad, como es la investigación a través de hallazgos observacionales, escritos, entre otros. La elaboración de guías de práctica clínica, protocolos. Si nosotros logramos tener el mayor número de guías de práctica clínica, podemos decir es una institución la cual lo recomiendo, señores, y por tanto hace una labor de tipo científica, ¿no? Y igualmente la parte de Cayetano Heredia, que es un hospital, ¿no? Es uno de los hospitales también mejor organizados, ¿no? Los cuales vienen a formar parte del escenario del profesional médico, vienen a formar parte de nuestro entorno de salud, entre otros, ¿no? Entonces la creación de registros también nos va a permitir el tema de la variabilidad. Si nosotros estandarizamos un procedimiento y lo socializamos, podemos decir que estamos teniendo el hecho mismo de que parta esto a través de una medicina basada en evidencias, con orden, con asertividad, entre otros. Bien, aquí vemos quienes disminuyen la variabilidad, son las auditorías clínicas, la investigación de resultados, el benchmarking y cada uno de estos métodos de garantía de la calidad. Asimismo, también debemos de tener conceptos básicos como son investigación básica, relacionado a temas netamente de laboratorio. Entonces diremos, se investiga leyes, sus principios, sus técnicas en relación al laboratorio, profesiones implicadas en los cuales también podrían sujetarse los laboratorios, están los ingenieros, los físicos, los biólogos, farmacéuticos, entre otros, ¿no? Otro de los conceptos también importantes es la investigación aplicada, ¿no? ¿Qué es la investigación aplicada? Cuando hablamos de investigación aplicada nos referimos a paciente. Entonces, dentro conceptualizamos qué es una investigación aplicada. Es aquella que investiga la aplicación de los conocimientos y métodos en la práctica usual. Entonces, ¿qué es una investigación operacional? La investigación operacional va en el sentido de que realmente busca aspectos significativos, ¿no? Investiga el desempeño de la organización, busca indicadores, busca el impacto ante la sociedad, ¿no? Que ya lo hemos manifestado en los módulos anteriores, cuáles son los indicadores básicamente en el tema de salud. Bien, entonces existen diversos conceptos también como esta investigación translacional, aquella que persigue diseñar y estudiar cuanto antes de nuevas
y aproximaciones de diagnóstico, ¿no? Terapéuticos, pero basados en los últimos avances de las ciencias básicas y de la tecnología. Bien. El diseño de la investigación. Existen muchos diseños dentro de los observacionales, como su nombre mismo lo especifica, de observación, estudios interpretativos. De repente queremos interpretar qué es lo que nos ha querido decir a través de la historia, pero acá me quedo en el hecho de que dentro de los diseños de investigación también existe la parte de los estudios interpretativos, ¿no? Ahí está la etnografía, el estudio fundamentado de los mismos, ¿no? Ya. Bien, dentro de los estudios sociocríticos están la investigación a través de la acción, investigación feminista, análisis crítico de discurso. Bien. Aquí vemos una pirámide, si se quiere decir. Si nosotros vamos a basar un trabajo de investigación basado en evidencias, empezaremos por la base, ¿no? La pirámide de la evidencia médica, ¿no? Los cuales nos dan una cercanía que cuáles son la mayoría de los trabajos que se hacen, ¿no? Al momento de hacer un estudio de medicina basada en evidencia. Puede ser un metaanálisis, puede ser el tema de la revisión sistemática, puede ser la investigación clínica aleatoria, puede ser un estudio de cohortes, un estudio de caso control, un estudio de casos clínicos, etc. Entonces la pirámide de la evidencia médica vendría a ser esta, ¿no? Y por consiguiente nosotros cuando tratamos aspectos importantes de la medicina basada en evidencias, vamos a destacar aspectos en los cuales el profesional médico, a través de la trayectoria profesional, a través de su sinnúmero de experiencias, ¿no? Nos va a revelar que su actuar fue el adecuado y que por tanto lo respalda un hecho de tipo científico al momento de recurrir, al momento de interpretar, al momento de solicitar mayores pruebas, ¿no? Pruebas desde el punto de vista médico, pruebas desde el punto de vista jurídico, pruebas desde el punto de vista de servicios, si se quiere decir. Entonces cada cosa va de la mano de qué estudio vamos a realizar y cuál es el que se ajusta a las necesidades de cada uno. Bien. Entonces con ello vamos a dar por concluido el presente módulo que trata sobre la auditoría basada en evidencias, no sin antes resaltar y concluir que la auditoría es una herramienta importante para recabar la información necesaria en una atención hospitalaria, en una atención ambulatoria, en una atención el cual es sujeto a una auditoría de caso, entre otros. Si nosotros tenemos un caso en particular, entonces a través de la auditoría haremos nuestro trabajo de recopilación de la información. Pero para esto debemos de basar nuestro trabajo a través de métodos científicos, diseños de investigación, entre otros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Buscar la bibliografía. Primeramente, ¿qué voy a hacer? Encuentro el tema. Número 2, busco la bibliografía relacionada al tema, ¿no? Número 3, que me respaldan, pudiendo estas ser revistas de tipo internacional, a través de buscadores de denominaciones científicas, ¿no? Buscamos el sustento y la base necesaria, luego aplicamos y diseñamos un trabajo de investigación. ¿A través de qué voy a demostrar que esto es contrastable? A través de un diseño de investigación, pudiendo esto ajustarse a una necesidad. ¿Podrá ser esto un estudio de metaanálisis? ¿Podrá realizarse una revisión sistemática de la misma? Haré una investigación clínica aleatoria, o sea, voy a sacar aleatoriamente una historia clínica y la voy a estudiar para ver si tiene el rigor científico al momento de hacer la terapéutica, comparado con protocolos, con actividades netamente de salud, ¿no?
haré un estudio de cortes, haré un estudio de caso control en los cuales yo tenga que estudiar una patología en particular y aplicarle la terapéutica, donde voy a tener una población en la cual voy a ver mi población sana y una población en la cual me va a revelar mi caso control, o una serie de casos clínicos de los cuales voy a hacer motivo de discusión, ¿no? Y la voy a comparar o equiparar con estudios netamente científicos con los principales países que tienen en boga la parte científica, como España, ¿no? Brasil, Cuba, entre otros. Entonces vemos que la pirámide de evidencias es un hecho en el cual nos revela cómo debe de realizarse nuestra actividad. La medicina basada en evidencias está disponible en la toma de decisiones para los cuidados de los pacientes individuales, y que estos términos fueron ya desde los años 80 usados tanto por internistas como epidemiólogos, ¿no? Y que la mayoría de las publicaciones de las revistas nos manifiestan de cuál es el rigor científico al momento de hacer la aplicabilidad de los mismos, y que de que existe variabilidad en la práctica clínica siempre va a existir. Lo que queremos simplemente es unificar actividades, estandarizar actividades, ¿no? Entonces, por tanto, nunca olvidarse de la aportación que hizo Arias Molina en lo manifestado de la variabilidad, y sostuvo que la variabilidad siempre es un fenómeno íntimamente ligado a la medicina, que siempre estará ahí y que va a producir de todas maneras una desigualdad de utilización o de dar el servicio a los recursos sanitarios o de dar el servicio a nuestros usuarios, y que esto va de la mano también de actividades netamente geográficas o de niveles asistenciales, en donde se coloque, en donde esté nuestro usuario, ¿no? Al momento de sus atenciones. Y también hemos discutido sobre lo que es las causas de la variabilidad. La variabilidad siempre va a estar sujeto a diferencias en el estado de salud de la población. Si tenemos estado de diferencias en la población, también estaremos hablando de variabilidad. Existen diferencias en la utilización de recursos, igualmente también estaremos hablando de variabilidad. Existen diferencias en la práctica profesional, porque un profesional A más un profesional B no van a siempre hacer un ABC del tratamiento. Entonces la variabilidad de todas maneras se está dando y va a existir. Las disciplinas sanitarias, recordemos que no son siempre una ciencia exacta, ¿no? No nos va a calificar de manera cuantitativa, sino diremos de manera también cualitativa, y que la variabilidad está sujeta a factores dependientes de la población, factores dependientes de la oferta de los servicios. Si una clínica ofrece un servicio para el tratamiento a través de un ABC más D, es diferente a otra clínica que ofrece solamente una más B. Entonces, estos factores de dependencia siempre van a estar al momento de tener la oferta en los servicios. Factores dependientes del médico, igualmente, ¿no? Entonces, siempre los factores dependientes del médico van a estar creados a través de la incertidumbre, a través de la falta científica, a través de repente de este médico que no cuenta con la información necesaria para poder tener el acceso necesario, ¿no? Entonces la información que va a estar básicamente limitada al médico, muchas veces se preguntarán, dirán, ¿contará con el expertise de rigor al momento de siquiera cuando menos un profesional médico buscar una bibliografía científica que respalde su actuar, ¿no? Decisiones basadas en las experiencias. ¿Será el médico, contará con la experiencia necesaria para ello? No. Entonces, todo eso básicamente está ligado en la toma de decisiones para lo que es la medicina basada en evidencias, ¿no? Su variabilidad en la práctica clínica, sus dependencias, entre otros también, ¿no? Entonces, sabemos que ¿es posible reducir la variabilidad? Sí, se puede reducir la variabilidad a través de las auditorías que van a mejorar esto, ¿no? Y van a permitir rediseñar algunos aspectos importantes de la atención médica, ¿no?
Asimismo, el hecho de que se pretenda estandarizar, de que se diga que la ciencia es la base de la medicina y un arte, ¿no? La tarea siempre del médico será abordar la experiencia del paciente. Lo tendrá que escuchar y no tener este aporte subjetivo al momento de demostrar que una atención fue dada con medicina basada en evidencia. Bien, entonces, ¿qué hacer cuando tienes una evidencia? Es pretender evaluar críticamente su validez y aplicabilidad. Primeramente, buscar la información necesaria e incorporarlo a la práctica clínica cotidiana. La mayor parte de estos fenómenos que se estudian en medicina no pueden resolverse solamente mediante un examen de la relación entre unas pocas variables. Por ejemplo, la probabilidad de mortalidad por cáncer o cardiopatía isquémica. Son dos ejemplos en los cuales la medicina no puede resolverla solamente porque necesita del auxilio de algunos factores dependientes del paciente, otros factores dependientes de la accesibilidad a los servicios, otros factores dependientes de la relación médico-paciente, entre otros. Como vemos, esto es integral, ¿no? Que nos gustaría reducir la variabilidad sería un hecho bastante grande, ¿no? Y la evidencia en auditoría siempre se va a dar. Hay métodos de garantía de la calidad. A través de la recopilación yo voy a tener una auditoría basada en evidencias. Yo a través de mi auditoría recomiendo, ¿no? A través de mis procesos propios, digo, ¿no? Pero asimismo, si nosotros queremos tener el registro de eso, nos permitimos el decir que los métodos que nos van a garantizar la calidad van a ser el registro, el tema de registro, el tema de las guías de práctica clínica y los protocolos, las evaluaciones de tipo económica, los benchmarking, las investigaciones y los resultados y las denominadas auditorías de tipo clínica. Entonces, con ello pretendemos asegurar que nuestra auditoría también cumpla los niveles de rigor, ¿no? O sea, de una auditoría basada en evidencias. Bueno, es todo cuanto les puedo manifestar en el presente módulo. Gracias.